Me gustaría continuar con lo que yo venía diciendo porque justamente coincido mucho con la doctora Alicia Cabezudo, con Gloria, con Rosario, ¿no? En el sentido de que si bien es cierto la realidad en América Latina donde hay una existencia masiva de ninis, ¿no? De ninis además en una condición de desigualdad y de desconectados, sí, me gustaría decir que los jóvenes en esta situación disfrutan mucho del desarrollo creativo y sus mejores trabajos son cuando ellos tienen que desarrollar la creatividad. Entonces, aprovechando esta creatividad y la manera en cómo ellos han hecho frente, han sido por proyectos, por el desarrollo de proyectos autogestivos. Esto es una parte como importante para generar estos espacios de paz. Y aquí es donde a mí me gustaría como trabajar, porque ¿qué podríamos hacer, sobre todo cuando sus condiciones juveniles se encuentran muy deterioradas? Pues a mí me parece que tendríamos que trabajar, como bien lo señalaba la doctora Gloria, en dos tipos de políticas. Por una parte, las políticas culturales que promuevan, digamos, y que apoyen estos proyectos autogestivos donde ellos van teniendo estas narraciones que les van permitiendo construir sus sueños, por una parte, estos sueños perdidos, estas ilusiones que han sido descolocadas o que han sido desdibujadas. Y estas políticas culturales tienen que obedecer justamente a escucharlos desde sus propias voces y desde sus propias narrativas. Por el otro lado, me parece que coincido enormemente con la doctora Gloria al momento de decir que necesitamos estas políticas públicas, por una parte, para reconstruir estos sueños perdidos. Vale la pena decir que pese a que muchos de estos jóvenes que están desconectados tienen acceso a cierta información, no están siendo conectados, no están siendo integrados. Entonces, una cosa muy diferente es decir que tienen información y otra cosa muy distinta es que se sientan parte, que estén integrados. Justamente por eso las políticas públicas deberían de obedecer a tener este acercamiento para que ellos puedan volver a recuperar estos sueños perdidos, ¿no? O estos sueños que les han sido como arrebatados y que pasen, ¿no? De ser causantes de la violencia a entender que en muchas de estas ocasiones son víctimas, ¿no? Los medios de comunicación en general, ¿no? Tienen un obsesivo trabajo de persecución por los jóvenes pobres. Entonces, son los culpables, como pareciera, de todo esto, y esto va construyendo un imaginario de miedo y de desconcierto frente a los jóvenes, pero en términos reales no son los victimarios, sino que son las víctimas, y por eso debería de haber políticas públicas que las recuperen. Por otra parte, también es importante generar estas políticas públicas donde existan estas políticas de recomposición de sus competencias y por supuesto de las competencias del cuidado, que me parece que eso es fundamental. Los jóvenes, actores sociales importantes en este entramado social. Por otra parte, cuando hablamos de estas culturas, perdón, de estas políticas culturales, es importante recuperar las narrativas. Yo decía que para mí era como muy importante recuperar las narrativas en el sentido de que a partir de ellos pueden recrear y pueden generar sus propias competencias, pueden generar, digamos, de estos lazos de solidaridad, de confianza que se ha roto, ¿no? Y sobre todo esta capacidad de imaginar. Cuando un sujeto ha sufrido demasiada violencia, lo primero que se le corta es la capacidad de imaginación. Entonces, estas políticas culturales a partir de... Es que era importante recuperar las narrativas desde sus propias experiencias de los jóvenes, porque estas experiencias desde sus propias generación, de sus propias
vivencias, desde sus propios significados, desde sus propios sentidos de vida, ¿no? No llegar a imponer, sino dejarlos hablar desde sus propias experiencias y permitir que se desarrolle su creatividad y se desarrollen las propias alternativas que a lo mejor desde sus propias experiencias tienen, no solamente está haciendo que ellos rompan este círculo de la violencia, sino que se generen en actores de cambio y se conviertan en agentes, ¿no? Para ir propiciando otras miradas. Decía también que desarrollar estos proyectos, que al final de cuentas en América Latina el propósito último que tiene la educación para la paz es que los sujetos sean actores para que participen de la vida de su comunidad y cambien de la vida de su comunidad, pues ahí tenemos una gran ventaja porque ellos ya tienen estos proyectos. Somos los adultos y somos las instituciones las que no les hemos permitido que ellos gesten sus propios proyectos de desarrollo, que gesten sus propios proyectos creativos, donde en estos proyectos están sus propias narrativas culturales. Y me parece que esto, en este sentido, tendríamos que dejar hablar y escucharlos. Y los que tendríamos que quitarnos un poco la venda de los ojos somos los que nos denominamos, ¿no?, conectados, que somos los que deberíamos de dejarle de tener miedo al otro, porque en realidad ellos están viviendo dentro de un círculo de la violencia estructural y de la violencia cultural. Entonces, me parece que recuperar las narrativas y dejar hablarlos desde sus propias experiencias los van a convertir en agentes de cambio. Si bien es cierto que las industrias culturales están manejando narrativas de miedo y de desconocimiento al otro, a mí me parece que podríamos ocupar la comunicación para el desarrollo, para generar e insertar desde sus propias narrativas, ¿no? Estos espacios de producción cultural que ellos tienen. Es decir, me parece que tendríamos que hacer un cambio también en los medios de comunicación y que nos permitan dialogar con otras narrativas, que no sean solamente las narrativas hegemónicas de miedo y de desconocimiento hacia el otro. Por supuesto que esto es un asunto como un poco cambiante, ¿no? Tendríamos que tener como mucho trabajo, pero me parece que desde la comunicación para el desarrollo y el cambio social podríamos insertar estas propias narrativas. Y por el otro lado, me parece que también podríamos incidir en una educación para la recepción, es decir, tener estos cuestionamientos a estas narrativas mediáticas hegemónicas que lo único que van haciendo es descolocando y acrecentando las violencias. Me parece que esta educación para la recepción implicaría cuestionar las narrativas hegemónicas del miedo, ¿no? Narrativas hegemónicas que no tienen que ver con la solidaridad, que no tienen que ver con la confianza y que no tienen que ver con las competencias y el desarrollo de estas competencias del cuidado. Por eso es que me parece que desde la comunicación tendríamos que trabajar en estos escenarios donde la comunicación ayudaría a desarrollar la creatividad que la propia juventud, que desde esta mirada está descolocada, tiene mucho por aportarnos a nosotros que nos sentimos conectados. Muchísimas gracias por todo.